Muy buenas, queridos hermanos y amigos. Otra vez estoy por acá con un pequeño video que espero les guste, hermanos. Lo hago con mucho cariño y amor para todos mis hermanos, para todos los amigos, todas las personas que puedan ver este video por el YouTube. Se trata de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Salmo 127, en su versículo 1 al 5. No obstante, vamos primero en palabras de oración, porque me gusta siempre encomendarme al Señor, para que Él sea el que hable, que sea el que maneje su palabra y que sea su palabra que llegue a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre de la gloria, gracias le damos por este momento que usted nos da, gracias por su presencia, gracias porque usted está atento a nuestras oraciones. Y la petición central, Padre de la gloria, usted que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de todas las cosas, que ahora que estamos en esta pandemia, Padre Santo, del coronavirus, que usted en su santa voluntad, aparte, Padre Santo, quite este virus ya del mundo, Señor, para que podamos volver a la normalidad y podamos reunirnos de nuevo. Esté con los enfermos, Padre Santo, y especialmente con los que están en primera línea, que son los profesionales de salud. En Cristo Jesús oramos y le damos gracias. Amén. Muy bien, hermano, le voy a leer el Salmo que nos corresponde en esta oportunidad. El Salmo 127, un salmo apropiado precisamente para los que están en cuarentena, para los que están en el encierro, para los que estamos la mayoría de las veces en el hogar, los que trabajan y de su trabajo directo a la casa, porque esa es la orden que hay gubernamental. Entonces, bueno, tratándose de la casa y lo que tiene que ver con la casa. Dice la prosperidad viene de Jehová. Está titulado aquí en la Biblia, en la Reina Valera 1960. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano trabaja la guardia o vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Versículo 3. Y aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valiente, así son los hijos habido en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta, dice. Entonces vemos, hermanos, que está hablando de la casa, está hablando de la construcción de un hogar en específico, en una ciudad en específica. Este es el Salmo 127. Entonces vemos, hermanos, que en primer lugar hay una secuencia de construcciones de acuerdo a este arquitecto por excelencia, que es nuestro Padre Celestial. Él es el que organizó todo, es el que creó todo. Dice Génesis 1:1 en adelante que la tierra estaba desolada y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces vemos una cantidad de construcciones cotidianas aquí en este capítulo 127 de Salmos, que vamos a desglosar de una manera sencilla, porque esto no es nada profesional, hermano, no, esto no es un audio y video profesional. Entonces lo vamos a desglosar no ocupando tanto tiempo también, porque en sí estas cosas son profundas en realidad. Ojalá gozáramos de más tiempo de grabación y todas estas cosas para por supuesto, aprovechar más. Pero en primer lugar vemos que hay una edificación de una casa.
En segundo lugar, si Jehová no guardare la ciudad, vemos una ciudad allí, una construcción, y una casa y una ciudad. La tarea de levantarnos y acostarnos a cosas diarias. Y la familia, la herencia de Dios, hermano. La familia es la herencia de Dios. Donde hay familia, hay ciudad. Donde hay familia, hay país. Todo comienza por el hogar. Entonces, esto pues la marqué yo aquí, que es la herencia pues de Dios cuando vivimos así en una casa edificada por Dios. Ok, entonces la familia, la herencia de Dios, Jehová dice que si Jehová no edificare la casa, vemos que hay un arquitecto, hermano, vuelvo y repito, por excelencia, que está trabajando aquí o que trabajó aquí, sigue trabajando para bendecirnos en el hogar. Ok, y comienza con una alternativa que dice que si Jehová no edificare la casa, hermanos. Está por decir, por más decir esto de que si Jehová no edificare la casa. Eso lo entendemos muy bien. Quiere decir, hermanos, que sin Dios no podemos hacer nada. Y de paso la Biblia nos enseña eso. Sin Dios no hacemos nada. Parece que hiciéramos, pero no hay una bendición al final de ello. Podemos construir muchas cosas, pero si no está la bendición de Dios, no hay nada allí. Por eso es que dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vigila la guardia, dice el Señor. Y eso lo hemos aprendido de hace tiempo con el ver y el día a día, y año a año, que hemos estado aprendiendo y mirando estas cosas. Ok, entonces empezamos que comienza pues con este sí de una alternativa que si Jehová no edificare la casa. Ok, ¿a qué se refiere Dios con eso? Si vemos en Primera de Pedro, hermano, hablando de que esta casa cómo está construida, porque Dios habla de piedras y esta cosa, y les adelanto que esta casa es el templo de Dios. Les adelanto que esta casa es su pueblo. Esta casa son todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Y Dios los ha hecho una piedra viva. Y esa piedra viva, todos juntos hacemos un edificio, una casa donde Cristo es la cabeza. Y les invito a Primera de Pedro para ir leyendo un poquito, unos cuantos versículos que tengo para esto. Primera de Pedro 2, versículos 5 al 6, dice así, queridos hermanos: vosotros también, como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces vemos acá, hermano, que somos piedras que vamos edificando. Somos piedras donde Dios va edificando su iglesia. Me acuerdo que en Hechos 2:47, cuando se reunían los cristianos por primera vez en las casas, después de aquella fiesta de Pentecostés, que se convirtieron como 3,000 personas, la gente se reunía en casas, y dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, Dios es el que añade a las personas a la iglesia. Dios es el que lo hace una piedra viva a uno, cuando uno recibe al Señor como nuestro Salvador. Entonces lo va edificando como piedra viva, va edificando ese edificio. Pero no obstante, eso por lo cual también contiene la Escritura, versículo 6 que te acabo de leer: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces la piedra principal de construcción aquí es llamada la piedra angular. Así es llamado Cristo acá. Esta piedra angular es Cristo Jesús. Que para construir, los judíos entendían muy bien de lo que se estaba hablando en este tiempo. Si se va a construir una casa, por supuesto, esta piedra angular era una piedra de 90 grados, así como decir una piedra de 90 grados.
Entonces la ponían, una piedra perfectamente cortada. Entonces la ponían acá y entonces se dejaban llevar por esta línea y por esta otra línea. Entonces mientras seguía la linealidad de esa piedra angular, todo salía bien. Pero si se salían un poquito de la piedra angular, entonces toda la pared salía torcida. Igualmente hoy en día con las cuestiones modernas, se pone una persona con un trípode y arriba del trípode, como una camarita, ponen un aparato llamado teodolito. Y por allá a distancia una persona con una escuadra, una regla, tienden una línea perfecta con ese teodolito. Y se dejan llevar por ese teodolito para que todo salga perfectamente alineado. Hoy en día esto está más perfeccionado. Ese teodolito ahora es un láser que va en forma angular también. Entonces le explico esto para que tengamos más o menos una idea, porque a Cristo aquí como edificador, el Espíritu Santo, Dios como edificador, donde Jesús es la piedra angular, podemos entender por qué lo llaman a él así, porque tenemos que ser edificados en Cristo Jesús, no en ningún otro, otro, es Cristo Jesús. Ok, entonces lo vemos pues que el apóstol Pedro nos clarifica en esta primera carta en cuanto a ello, el Espíritu Santo redactando acá en la persona de Pedro. Pero hay una clarificación al respecto aquí, hermano. El templo de Dios está hecho de piedras vivas. Cada piedra tiene que haber nacido de nuevo, porque así es como se expone. Cada piedra tiene que haber nacido de nuevo. Entonces uno se pregunta, ¿yo soy piedra aquí? ¿Yo soy una piedra aquí? ¿Es usted una piedra viva? Uno puede preguntar, hermano. ¿He sido yo bautizado para el perdón de mis pecados? ¿La sangre de Cristo me ha limpiado de mis pecados? ¿He recibido yo el evangelio del Señor? ¿He sido yo añadido a la iglesia por Cristo Jesús? Porque para eso, para ser una piedra viva, hay que pasar por estos pasos. Dios escoge las piedras y ve cuál piedra es la que le sirve para él edificar su templo. Si es así, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, cosa que le recomiendo en gran manera, que se bautice para el perdón de sus pecados, entonces Dios es el que ha agarrado sus herramientas y ha escogido la sangre de nuestro Señor Jesucristo para hacer un templo en su corazón, en mi corazón. Esto es lo que está subrayando, podemos decir, enfatizando este Salmo 127 del 1 al 5. Entonces, si vemos en Primera de Corintios 3:16, para poderme entender mejor esto, en Primera de Corintios 3:16, se lo leo acá rapidito, dice así, hermanito. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hablándole el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios. ¿Que no sabéis que soy templo de Dios? Claro, ellos eran templo de Dios, los corintios allí, porque habían recibido al Señor como su Salvador. Y si lo hemos hecho nosotros hoy día, también somos templo para nuestro Señor. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo en su corazón, hermanito, hermanita, es santo. Es una piedra viva que Dios tiene para hacer su casa espiritual y que nosotros podamos darle servicio de adoración como Él quiere y ser autorizados para eso. Amén. Cuando nos acercamos en oración a Dios, Dios escucha todas las oraciones, pero estoy seguro que es un especial oído para Él, a todo aquel que ya Él conoce como una piedra viva. Los demás, Dios va a trabajar más bien por lo más importante, que ellos sean salvos, lavados de sus pecados primero. Entonces, por eso la importancia de
vivir y recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, ser una piedra viva para edificación del edificio, templo de Dios, vuelvo y repito, hermanito, porque esto es un salmo de construcción. Se habla de la ciudad también y se refiere especialmente a Jerusalén, hermanos. Esta ciudad se está refiriendo a Jerusalén. Y es un cuadro hermoso de la iglesia. Ese fue el plan divino del Señor. Construir, edificar, educar e instruir un pueblo, que este pueblo fue judío. Y este pueblo judío tenía que exportar las cosas de Dios a los demás. Esa fue la idea del Señor. Cuando la Biblia dice que la salvación vino primeramente al judío y después al griego, eso es legal. Eso es legal. Claro, ya somos un solo pueblo, ya no es judío ni gentil, ¿verdad? No es judío ni gentil, sino es un solo pueblo, es un solo Dios. Pero en el principio, ellos fueron escogidos para eso. Entonces, esta ciudad se está refiriendo a Jerusalén. Y Dios está diciendo que Él la guarda, Él la vigila. ¿Ven? Entonces, si no se guarda la ciudad, es en vano, está diciendo nuestro Padre Celestial. Entonces lo vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, se los voy a leer por acá, Efesios capítulo 2, en su versículo 20, Efesios 2:20, por acá lo tengo, dice así, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, nos dice el Señor, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo que estábamos hablando, que Jesucristo es esta piedra angular y debemos ser edificados en Él. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en su espíritu, Dios mora en su corazón, hermanos. Son ustedes templo del Espíritu Santo, una piedrita en ese templo, hermanos. Dios sabe dónde colocar esas piedritas, pero todas esas piedras son valiosas para Él. Les aseguro, hermanito. Entonces Dios es ese diseñador por excelencia, hermano. Y Cristo es la piedra angular de este diseño. Vuelvo y repito. Dios dictó sus escrituras, por supuesto. Él dictó todas sus escrituras, hermanos. Todas las tenemos acá. Él dictó todas sus escrituras. Y dice que si Jehová no guardase nuestra salvación, en vano sería que fuéramos salvos. Esto es interesante. Lo pongo yo en puntos acá para que no pasar por alto y ni hacer el video tan largo. Pero correcto, si Jehová no guardare de nuestras almas, no sería muy difícil, hermano. Él guarda nuestra salvación. Él guarda nuestra salvación. Si vamos al Salmo 97:10, si lo voy a buscar acá rapidito, Salmo 97:10, dice de la siguiente manera, aquí está, los que aman a Jehová aborrecen el mal. Él guarda las armas de los santos. Los que aman a Jehová aborrecen el mal. Él guarda las almas de los santos. Amén, hermanos. Él guarda las almas de los santos. Porque los santos son las personas que han recibido a Cristo como su Salvador. Entonces, Él nos llama hijo. Es la palabra santo. Santo significa puesto aparte, santificado para ser templo, para ser piedra para Él. Eso es lo que Él es eso. Entonces debemos dar gracias, hermanito, por la construcción que Dios ha hecho en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias por la iglesia, porque ahí es donde funcionamos todos en común acuerdo. Ahorita,
como en otros videos he hablado, ahorita está cerrado el edificio, pero la iglesia no. Gracias a Dios seguimos adorando a nuestro Señor. Tenemos videos los miércoles y oramos y leemos un versículo y estas cosas. Y por supuesto cada quien en casa ve los programas en vivo de las predicaciones de los hermanos y otros hacen su propio servicio de adoración y toman la cena del Señor cada domingo. Amén. Es porque todos somos la iglesia y les felicito por eso. Entonces, bueno, continuamos. Entonces debemos dar gracias, Señor, por su iglesia, por su edificación. También vemos que en estos pasajes del Salmo 127 en adelante, vemos que Dios también bendice nuestros negocios y nuestros asuntos, hermanos. Así Él lo hace. Cuando vamos a Proverbios, por ejemplo, capítulo 10, versículo 22. Proverbios 10, versículo 22, aquí se lo tengo rápidamente para seguir. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Porque está hablando este salmo, hermano, algo de los trabajos. El asunto cotidiano de estarse levantando temprano y ir a dormir y acostarse en la tarde. Eso es trabajo, lo que tienen negocio. Pero un negocio, hermanos, el dinero, a esas cosas hacen falta, pero no es la que enriquece. La que enriquece, según Dios, que es el arquitecto por excelencia de nuestras vidas, dice que la que bendice al hombre y a la mujer, a la familia y al hogar, es su bendición. Como vemos acá, la bendición la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Termina el versículo. Entonces es interesante. Lo que enriquece pues es la bendición de nuestro Padre Celestial. Y ahora lo llevo nuevamente a nuestro Salmo 127, versículo 3 al 5, que están conectados. Dice, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alfaja de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Este sí está en un solo renglón aquí, hablando de la bendición del hogar, cuando son los hijos en el hogar. Y Dios menciona esta parte allí. Entonces, está hablando de los hijos, que he aquí herencia de los hijos, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa estima del fruto del vientre. Se habla de que las bendiciones de una familia son cuando hay muchos hijos. En aquellos tiempos así lo veían, porque decían, bueno, mientras más hijos, más mano de obra para la agricultura, porque era lo que más se manejaba allí, o la ganadería y estas cosas. Bueno, pero Dios no está hablando de eso en sí, ni Él está hablando de hijos con cualidades. Y no está hablando cuántos hijos. No dice el versículo cuántos hijos. Solo la bendición de los hijos. Dice que serán como saeta en mano de un valiente. La saeta es una flecha, hermanos. Y en la flecha en la mano de un valiente es efectiva. Entonces, hijos efectivos, hijos que responden a la voz de su padre y a la dirección de sus padres. Entonces, esos son hijos. Y dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. El aljaba es donde se colocan las flechas. Entonces, bueno, una aljaba quizás con muchas flechas, varias flechas, pero que están en las flechas. El padre o la familia cuenta con esas flechas, ¿sí? Así. Entonces son hijos con vocaciones, son hijos con cualidades, hermanos. ¿Qué tan importante es eso? Entonces dice que, si tienes hijos así, no serás avergonzado cuando hablares con los enemigos en la puerta. En estos tiempos del Antiguo Testamento, y aquí cuando está hablando Salomón, en este Salmo 127, en la ciudad, hermanos, las cortes
y los juicios estaban establecidos en la puerta de la ciudad. Y la mayoría de las veces eran como enemigos de casi todo el pueblo, ¿no? Porque eran unas cortes allí. Entonces, por supuesto, las personas cuando pasaban por esa puerta sentían vergüenza o algo así, o eran avergonzados a causa de cómo estaba su hogar o qué sucedía en su hogar. Pero este versículo aquí nos está diciendo que si Jehová edifica esa casa y hace de las personas piedras vivas que glorifican su nombre, que por ejemplo, ya en este tiempo nos dejamos dirigir por la piedra angular que es Cristo Jesús. Donde quiera que estemos, no seremos avergonzados. Nadie va a señalarnos por nuestra familia, por nuestra esposa, nuestro hijo. Mira que aquel hijo es esto, que aquel hijo es un malandro, aquel hijo es tramposo y estas cosas, ¿no? A la puerta va a haber más bien elogios, ¿verdad? De chicos y niñas que se portan bien en su hogar y en su escuela. Eso es lo que está hablando Dios. Pero se logra, hermanos, es con la ayuda de Dios. Es con la edificación de Dios. Es con la edificación por excelencia de ese arquitecto, hermanos, que es el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial. Entonces, es pues interesante, es pues necesario que dejemos nuestras vidas o entreguemos nuestras vidas, entreguemos nuestro hogar, en este caso, toda la familia, a la pluma magistral de este arquitecto por excelencia, para que nuestro hogar no sea de edificación en vano, dice el Señor. Y a la ciudad también, porque si hay varios hogares así, la ciudad, hermano, va a estar muy bien encaminada por nuestro Padre Celestial. Dice Romanos 8:8 que si uno no tiene el Espíritu si uno no tiene el Espíritu Santo o el Espíritu de Él, no somos de Él. Si uno no tiene el Espíritu de Dios, si uno no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Él. Eso es triste. La idea es que seamos todos de Él, hermanos. Entonces corramos, hermanos, y busque a alguien que conozca de la palabra del Señor, busca instrucciones de la palabra del Señor. El que busca a Dios lo halla. El que busca a Dios pronto lo halla, dice la palabra de Dios. Y entonces empieza a edificar tu casa. Ahora que estamos acá en la casa, por el gobierno nos tiene aquí. Y dejemos que nuestro Señor pueda construir en nosotros su templo y haga de nosotros piedras vivas para hacerle sacrificio vivo, aceptable a Él. Dios bendiga su palabra, hermanos.